Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Agradecemos a Dios enormemente la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Agradezco a Dios porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está ya en Primera de Samuel, capítulo 11. Una historia sumamente muy conocida por todos. Incluso por aquellos que no sean cristianos, aún así es una historia muy conocida. Uno de los pecados, bueno, de hecho el pecado más relevante en la vida de David. De hecho, nosotros nos encontraremos expresiones de David como que David era conforme al corazón de Jehová, pero luego siempre hay un pero, excepto, no sé si ustedes han leído, excepto el pecado que cometió con Betsabé. Esto marcó la vida eso fue como una mancha en la vida de David que jamás se borró. De hecho, Proverbios dice que una de las manchas que jamás se borra en la vida del hombre, ¿saben cuál es? El adulterio. Ese no se borra nunca, se queda ahí. Hay restauración, pero hoy se queda. Y esa marca en la vida de David se quedó para toda la vida. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, excepto, dice, el pecado con Betsabé. Y hoy vamos a estar viendo Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11. Vamos a estar meditando en esta palabra. Yo le he titulado a mi sermón de esta tarde: tratar de cubrir el pecado solo lo empeorará más. ¿Cuántos creen esto? Tratar de encubrir el pecado solamente lo empeorará más o lo empeorará todo. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que trata de cubrir un pecado, ¿sabe qué es lo que va a conseguir? Más pecado sobre su vida, más ruina sobre su vida, más fracaso sobre su vida, más amargura sobre su vida, más destrucción sobre su vida. Encubrir el pecado es lo peor que un hombre o una mujer puede hacer. Y hoy le he titulado a mi sermón: tratar de encubrir el pecado solo lo empeorará más. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era jorobada. No, la cual era, dice, muy hermosa. La cual era, no dice hermosa, yo no digo que mi esposa es hermosa, digo que es muy hermosa. Dice que era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, escuchan bien, él preguntó, vayan y pregunten por esta mujer. Y fíjense la respuesta. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián. ¿Qué cosa? Mujer. Le dijeron, ni ponga los ojos en ella, porque es una mujer. Pero era el rey, y se le antojó. Y dice el versículo 4: y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego, dice, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sin duda alguna, el hombre siempre ha tenido problemas en cuanto a lidiar con el pecado y las consecuencias que éste trae sobre su vida y de los que están cerca de él. Y es en ese afán de querer ocultar e ignorarlo que hacen todo lo posible por querer encubrirlo, a lo que solo hacen que empeore y sea mayor las consecuencias. El hombre, cuando comete un pecado, lo primero que hace es lo que hace el gato con sus heces: le echa tierra, y lo menos que se vea, lo menos que huela, y aquí no pasó nada. Pero el pecado, hermanos, tiene una característica. El pecado
siempre huele, el pecado siempre brota, el pecado es difícil de poder ocultarlo. Es como esas plantas que en medio de la sequedad aún así brotan y salen. Y tarde o temprano brotan y salen, y aquello que estaba escondido un día sale a la luz. Y el hombre, en el afán de querer encubrir su pecado, siempre busca la forma de ocultarlo y de cubrirlo. En este momento, entre los que están aquí, quizás más de 2 están encubriendo un pecado. Nadie lo sabe, solamente él, persona, los involucrados. Pero hay algo que no toman en cuenta, que Dios lo sabe. ¿Se acuerdan cuando Moisés mató al egipcio? Volteó a ver por todas partes. Nadie me ve, pero Dios todo lo ve. Y entonces, hermanos, el pecado de David lo encontramos en el versículo 4. David no pudo controlar sus concupiscencias, a través de las cuales fue seducido y atraído hasta dar a luz al pecado que se consumó al tomar a la mujer de su prójimo. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Miren cómo lo dice, hablando acerca de esta parte del pecado. Santiago lo dice de la siguiente manera. 1, 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, ¿qué cosa? Es atraído. Sino que cada uno es atraído cuando de sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Pensamientos pecaminosos. Cuando de sus propias concupiscencias, dice, ¿dónde estoy? Ok, perdón, sí, de 12. Es atraído y seducido. Miren cómo pasa esto. De repente, espero no meter a Ricky en problemas. De repente Ricky ve pasar a una mujer bonita y se le van los ojos. Como a todos de repente se nos van. Ese no es el problema. Ese no es el problema. A mí también de vez en cuando se me van, y ya cuando siento ya mi esposa me pegó así. El problema, dice, es cuando Ricky, cuando por su propia concupiscencia, ¿qué pasa en la vida de Ricky? Que él empieza a pensar en esa mujer y empieza a planear otra, o a juntarse nuevamente con ella. Empieza sus concupiscencias, sus deseos incontrolables empiezan a pensar en ella, empieza a planear un plan, empieza a sentir. Dice, una vez que él le da rienda suelta a sus concupiscencias, ¿qué pasa después? Dice, es seducido. Lo seducen y es que atraído. Luego dice el 15, entonces la concupiscencia, escuchen bien, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz a ¿qué? Después que ha concebido, da luz al pecado. La concupiscencia. Ricky se embaraza de concupiscencias y él va a dar a luz. Dice que una vez, mira cómo dice, entonces la concupiscencia, después que es concebida. ¿Cuándo se concibe? Cuando él tiene un encuentro con esa mujer. Ahí se concibió sus concupiscencias. Sus deseos no pasan de ser deseos, pero esos deseos, si no los controla, van a llegar a concebir. Y una vez que conciben, dice, ha concebido y da luz a ¿qué? Al pecado. Y el pecado también da luz, dice, y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Ese fue el problema de David. David, dice la palabra, que mientras que todos andaban en la guerra, David andaba en el palacio. ¿Qué cosa? Caminando, si no tenía nada que hacer. Y de repente y se esperó hasta que se bañara y que se metió. Ahí estuvo todo el tiempo que se bañó. ¿Qué crees que pasó en todo ese tiempo que esa mujer se estuvo bañando en la mente de David? Las mujeres no saben, pero los hombres sí. ¿Qué creen que pasó? David empezó a ¿qué? A desearla, a codiciarla.
y empezó a sentir atracción, deseo sexual por ella. Y no se quedó así. Mandó a llamar a un hombre, dijo: hay una mujer ahí, busquen quién es. Y van y le dicen. Pero David le dio rienda suelta a sus concupiscencias, a sus deseos, y dijo: vayan, tráiganla. Y la trajeron. ¿Y qué pasó? Durmió con ella. Y después que durmió con ella, la mandó a su casa. Pero aquí vemos lo que dice: el pecado siempre da a luz. Así que, amigo, hermano, olvídate. Si tú crees que te vas a aventar un pecado y que no va a pasar nada, estás equivocado. El pecado siempre da a luz. Mira lo que pasó, versículo 5. Y vamos a ver la concepción del pecado. El pecado concibió y dio a luz. Dice versículo 5, donde estamos: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: ¿qué cosa? Estoy embarazada. Estoy embarazada. La mujer andaba en sus días fértiles y quedó embarazada. Jamás el pecado será tan inocente como pensabas. ¿Cuánta gente no fue atrapada con un pecado que pensó que solamente era darle rienda suelta a sus emociones, tener un buen momento y aquí se acabó todo? Esa pues es la estrategia del pecado: hacerte creer que no va a pasar nada. Échate ese pecado, solamente ocúltalo bien y no va a pasar nada. Te equivocas. El pecado siempre da luz. Siempre da luz el pecado. Dice que la mujer le dijo: estoy embarazada. El pecadito de David, que pensó que solamente era tomar a la mujer, se acuesta con ella, no pasa nada, la manda a su casa, pero queda preñada. Estoy encinta, le dice. Y ese es el problema, hermanos, del pecado. Por eso es que yo te animo y te invito en esta hora, por favor, no le des rienda suelta a tu pecado. No le creas al diablo cuando te dice que no va a pasar nada. Es mentira. Muchos hombres y mujeres han quedado atrapados en un pecado que parecía tan inocente, y ahí quedó su vida. El pecado siempre dará a luz. El pecado jamás será tan inocente como pensaban. Veamos la cita de Santiago, que dice que el pecado, que una vez que el pecado es concebido, da luz ¿a qué? A la muerte. Y Romanos, hermanos, 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, hermanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tú estás practicando el pecado da a luz. ¿Qué da a luz el pecado según el pasaje? Muerte. Olvídate que el pecado va a dar a luz unos pecaditos tan bonitos. Ay, qué bonitos pecaditos tuvo el pecado mío, mira. Los pecaditos, por más chiquitos que sean, siempre son feos. Sí, hermanos, el pecado siempre va a ser feo, aunque el diablo te lo pinte por muy bonito. Y aquí vemos la estrategia de David. David hace un plan malévolo para cubrir su pecado y su falta. Y eso lo vamos a ver en los versos del 6 al 11. Dice, primeramente, aquí vamos a encontrar estos pecados, la forma en que David quiso cubrir. Primeramente, vamos a ver del 6 al 11 la primera estrategia de David para cubrir el pecado. Entonces David envió decir a Joab: envíame a Urías. ¿Quién era Urías? El marido de Betsabé. Fíjense la canallada de David. ¿De quién tomó mujer? No tomó mujer de cualquier hombre. Tomó una mujer de sus hombres más leales.
así como cuando el amigo se acuesta con la mujer de su amigo. David no se acostó con cualquier mujer, tomó a una mujer. ¿Sabía que era su mujer de Urías? Sí sabía. Cuando mandó a preguntar por ella, ¿qué le dijeron? Es mujer de Urías Eteo. ¿David sabía quién era Urías? Claro que sabía, porque era uno de sus soldados más allegados y más fieles, y aún así no le importó. Como veces a algunos de nosotros no nos importa que sea mi padre, mi madre, mi hermano. Planeamos algo contra ellos. Esto todavía es más grave. Dice el pasaje: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Así o más hipócrita David? Digo, ¿así o más hipócrita David? ¿Qué pasó? Urías, pásale. Y le palmeó la espalda. Siéntate. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está la situación? ¿Sí o no ven a David así? Sigue diciendo el pasaje. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Le da el día libre. Desciende a tu casa. Pies, esto de lavas tus pies es vete a la cama. O sea, el hombre tenía que lavarse los pies para ir a la cama. Y le dice: lava tus pies. Días de la casa del rey le fue enviado presente a la casa real. Mas Urías durmió ¿en dónde? En la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Se le echó a perder el plan a David. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Amigo, andas cansado. Vienes de la guerra a descansar. ¿Qué quería David? ¿Que su marido descansara? Quería que tuviera sexo con su mujer. Tenía rato sin estar con la mujer. Cuando se iban a la guerra, hermanos, no se iban una semana, como cuando los soldados los mandan a la sierra y están allá 3 meses. Este cuate no tenía días, tenía mucho tiempo en la guerra. Cuando en esos tiempos de la guerra, hermanos, no viajaban en camionetas, no viajaban en Cheyenne ni en helicóptero. Viajaban a pie, solamente los capitanes, soldados en caballos y ellos caminando. Así que ellos, si ellos iban a ir a una batalla, a pelear contra el reino de Lázaro Cárdenas, ¿cuánto tiempo se van a hacer para ir hasta allá? Y no había carreteras. O sea que este hombre tenía tiempo. Y él le dijo: vienes de la guerra. Él dijo: si este cuate se va y se acuesta, pues el hombre lo primero que trae es ganas de tener sexo con su mujer. Dijo ese, llegando, y ahí yo me libro. Es tuyo el chamaco, ni viéndolo. Se parece a ti. Pero se le echó a perder el plan. Luego dice: y Urías, versículo 11, respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas. Fíjate lo que le dice: y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Eso de dormir con mi mujer no era dormir. Era como cuando se acuerdan la mujer que le decía a José: duerme conmigo. Y José le decía: pero es que yo no tengo sueño. Y la mujer decía: ay, me da miedo dormir sola, duerme conmigo. Y José le decía: no, yo no quiero dormir contigo. Como un tío decía: no, tú quieres otra cosa. Y ella no quería. Dice el pasaje: y los siervos de mi señor, dice, y dormir con mi mujer por vida tuya. Fíjate lo que le jura. ¿Por quién le jura a este hombre? Por su propia vida. Dice: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este hombre amaba a su rey. Miren cómo amaba Urías a David. Le dijo: por tu vida y por tu alma, que no te voy a dejar. Y si supiera que ese hombre ya le había tomado a su mujer. Me imagino que estas eran puñaladas en el corazón de David, pero no le importó. Hermanos, David usó un buen maquillaje. David
usa un buen maquillaje para cubrir su falta. Él maquilló todo, ¿sí o no hizo un buen plan? El plan estaba buenísimo. Todo hubiese salido a la perfección si se hubiera dado tal como había maquillado David. Pero no contaba que aquel hombre a quien había traicionado era más fiel y más íntegro que él mismo. David no contaba con eso, con que al hombre que había traicionado era un hombre íntegro, fiel y leal a él. ¿Saben cuánta gente es traicionada por aquellos a quienes ellos más le han dado? ¿A alguien le ha pasado esto? Por quien tú has invertido, a quien tú le has dado, quien has metido las manos al fuego por él y te traiciona. ¿A alguien le ha pasado algo así? Pues a este hombre le pasó eso. Él no fue capaz ni siquiera de irse a dormir a su casa y dejar solo a su rey. No, dice, Dios me libre. Juro por tu vida y por tu alma que no te voy a dejar, le dice a David. Todo hubiese salido bien. Todo hubiese salido a la perfección si se hubiera dado tal y como David lo había maquillado todo. Por lo que no lo hizo, esta integral y lealtad de este hombre fue lo que no lo hizo caer en la trampa de David. David estaba mandando a este hombre ¿a dónde? A una trampa. Él planeó una trampa para hacerlo responsable del fruto que estaba en el vientre de aquella mujer. Él quería ser responsable ¿a quién? A su marido. Pero como dice el chavo, no contaban con mi astucia, que no se fue a dormir con su mujer y que amaba a su rey. A veces, hermanos, nosotros buscamos maquillar el pecado. A veces buscamos maquillar el pecado. Recuerdo cuando mi hija era más pequeña, alguien fue a visitarnos o no sé, y mi hija, y preguntaron por mi esposa. Y mi hija dijo, ahorita viene, dice, es que tiene muchas pecas y se las tapa con un polvo. Y yo así de, ¿quién te está preguntando? Pero de repente eso sucede. No, el maquillaje cubre muchas imperfecciones, ¿sí o no, mujeres? Hay mujeres que cuando se quitan el maquillaje dices tú, es ella. Y las pestañas, y los ojotes, y el colorcito, y no, nada. Su cara es otra sin maquillaje. David intentó hacer esto, maquillar todo su pecado para que nadie se diera cuenta. Segundo, una buena comida y un buen vino lo soluciona todo. ¿Sí o no dicen esto los hombres? No, hombre, con unas buenas chelas y una buena carne asada, ¿cuál es el problema? David hizo eso. David, mira lo que dice versículo 12 y 13. El primer plan ya vimos, no le funcionó, ¿sale? Viene el segundo plan, el segundo intento. Y David dijo a Urías, ordena, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y ¿a qué? Y a beber con él. ¿Qué comía y qué bebía el rey? ¿Frijoles y coca? No, la mejor comida y el mejor vino lo tenía el rey. Y a la mejor hasta le dio vino en una copa de oro, porque el rey bebía en copas de oro. A lo mejor hasta eso le dio. ¿Qué buscaba David? Luego dice, y él le salió a la tarde, quédate con él hasta embriagarlo. ¿Hasta qué? David dijo, a este lo emborracho, lo mando a su casa, duerme con su mujer y asunto arreglado. Dice, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oh, este amigo otra vez se quedó a dormir aquí afuera
Y David pensando, tan bonita mujer que tiene. Pero le era fiel a su rey. Dice que este hombre embriago se salió y se quedó a dormir con todos los demás soldados. Un buen vino y una buena comida, dijo David, lo soluciona todo. Pero se le echó a perder el plan. El hombre no se fue a su casa. ¿Cómo has planeado tú cubrir tu pecado? A ver, cuéntanos. ¿Quién se atreve a contar? ¿Quién nos cuenta cómo ha intentado cubrir su pecado? Bueno, ya que no esté tu mujer, me lo cuentas. Pero posiblemente algunos de los que estamos aquí hemos maquillado el pecado. Posiblemente algunos de los que estamos aquí hemos buscado un plan estratégico para cubrir nuestro pecado. Y quizás hasta hoy te ha funcionado. Pero déjame decirte que no te va a funcionar siempre. ¿Sabes por qué no se ha descubierto? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabes qué quiere Dios? Que lo confieses antes de que te lo descubran. Mejor confiésalo. Abre tu corazón, ve al Señor, declara tu pecado, pide perdón si tienes que hacerlo, pero no esperes que ese pecado dé a luz a la muerte, porque va a ser más trágico y más duro. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 principios en este proverbio que me encanta. Dice, no, ese no es. Primero dice, el que encubre su pecado. ¿Qué es encubrir el pecado? El que encubre su pecado no va a prosperar. Ese pecado no te va a dejar prosperar. Luego dice, mas el que lo confiesa, o sea, el que lo destapa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabes cuál es el problema de algunos? Que descubren el pecado pero no se aparta. Te confieso que tengo otra mujer, pero la sigue viendo todos los días y trabaja con ella, pero él no quiere salirse del trabajo. No, pero ya no la voy a ver. Y ella es la que está sentada en el otro escritorio. Dice el pasaje, y se aparta. Si tú no te apartas, mire, una persona que descubre su pecado y está dándole vuelta, ¿dónde crees que va a terminar? Donde mismo otra vez. Necesitas apartarte de tu pecado. ¿Y cuál es el resultado? Alcanzarás misericordia. Dios tendrá misericordia de ti si tú confiesas tu pecado y te apartas. Pero si no lo haces y dejas que ese pecado llegue a su concepción, lo vas a lamentar duramente. Y entonces vas a decir, ¿por qué no lo confesé? ¿Por qué no lo dije antes? Quizás antes solamente me hubiera costado mi matrimonio, pero ahora me costó mis hijos, mi trabajo, mi salud. No sé, antes posiblemente el precio a pagar no era tan alto al que estoy pagando ahora. Pero el problema fue que no te atreviste a confesarlo a tiempo y hacerte responsable de tus consecuencias. Tercer plan de David. Miren a dónde va el pecado. ¿Cómo empezó? David quiso cubrirlo. Primero, pues lo llama, le da el día libre, echa acá relajo con él, le mostró que era su cuate. No le funcionó. Viene otro plan, lo invita a comer, le prepara una comida sabrosa, le trae del mejor vino, lo emborracha. No le funcionó. Viene el tercer plan. Versículo 14 al 18. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea que herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías ¿en dónde? En el lugar donde sabía
que estaban, ¿qué cosa? Fíjense todo lo que planeó este cuate. Mandó a él a que se enfrentara donde estaban sus enemigos, pero no los más valientes. Lo puso a él ahí, dice el pasaje. Los más valientes, 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también, ¿quién? Casi voy a llorar. Murió Urías. Fíjate hasta dónde llegó este hombre. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Cuando David supo que Urías había muerto, ¿qué creen que hizo David? Tráiganme a su mujer. Ya no tiene marido, la voy a consolar yo. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. El pecado, cuando el hombre busca cubrir su pecado, lo único que va a pasar es que lo va a empeorar todo. David, hermano, no solamente las consecuencias. Si nosotros vemos el capítulo 13, las consecuencias de este pecado fueron, es más, las consecuencias de ese pecado hasta nosotros nos ha afectado. ¿Sabían ustedes que ese pecado hasta a nosotros nos ha afectado? De ahí hubo una maldición sobre la casa de David a causa de ese pecado. Algo que el pecador tiene que saber es que el pecado jamás será destruido con su propio veneno. Una víbora jamás va a ser asesinada con su propio veneno. Un escorpión, ¿sabían que el escorpión se pica a sí misma? Pero no muere, porque es su propio veneno. Algo que el hombre, el pecador, tiene que saber es que el pecado no mata pecado. ¿Saben qué hace el pecado? Cuando uno le añade más pecado al pecado, el pecado engorda y se hace más fuerte. Hay un pasaje en Isaías, dice, no sé, dice Isaías 30, mírame lo que dice Isaías 30, versículo 1, escuchen bien. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado ¿a qué? A pecado. ¿Sabes quién es el que añade pecado a otro pecado? El que busca cubrir su pecado ¿con qué? Una persona, escúchame bien, un hombre que cometió un pecado y quiere cubrirlo, ¿con qué crees que lo va a cubrir? Con otro pecado. Y si le descubren ese otro pecado, ¿con qué va a cubrir el otro? Con otro pecado. Y si se lo descubren, ¿con qué? Y él quiere cubrirlo, ¿con qué lo va a cubrir? Con otro pecado y otro pecado. Y al rato va a tener una bola de pecados que al rato ¿qué va a hacer con ellas? Ya no va a poder taparlos y cubrir. Y eso ha pasado con mucha gente que intentó cubrir su pecado con otro pecado y con otro pecado y con otro y con otro y con otro. Al rato su vida está llena de mentiras y de pecados. Y al rato ¿con qué los cubre? Todos pueden ver su pecado, olerlo. Pero ¿cuál fue su problema? Que intentó cubrir su pecado con otro pecado. Y dice el pasaje, añaden a su pecado. Por favor, deja de añadirle pecados a tu pecado. Confiésalo y apártate. No tiene caso que intentes cubrirlo.
solo lo estás empeorando. Entonces le decía, el pecador tiene que entender que el pecado jamás será destruido con su propio veneno, y que en ese intento lo único que causará es añadir más pecado al que ya ha cometido. Una vez más, lo único que te puede librar del pecado, ¿sabe qué es? El arrepentimiento y la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que puede hacer libre al hombre de su pecado. Primeramente, arrepentirse de su pecado. Y segundo, ser lavado con la sangre de Jesús. No hay forma de ser librado del pecado. No hay nada que lave al hombre del pecado, solamente la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No solamente el Señor te perdona, te limpia de toda maldad. Necesitas arrepentirte y confesar tu pecado, y la sangre de Cristo traerá libertad sobre tu vida. Aquí en este pasaje, en versículo 13, donde estamos, encontramos, hermanos, perdón, es el 12, 13, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Aquí está. Si ustedes leen más la historia, que no quise leerlo más para no llevar tanto tiempo, pero si ustedes leen después en su casa la historia, David fue confrontado. David vino a Natán y le dijo: oye David, te voy a contar una historia. Fíjate que había un hombre que tenía 1000 ovejas, y su vecino tenía una oveja que amaba con todo su corazón, que comían del mismo plato, de la misma cuchara. Y a este hombre que tenía 1000 ovejas, vino un visitante a su casa, y él le preparó una comida y mandó matar una oveja. ¿Y sabes qué oveja mandó matar David? Le dijo David: ¿cuál? La de su vecino. ¿Y saben qué hizo David? Se indignó. Dijo: qué hombre tan miserable, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, David, que tomaste la mujer de Urías Eteo. David pensó que nadie lo sabía, y a Dios se lo había revelado al profeta. Le dijo: David, ese hombre eres tú, que tomaste la mujer de Urías. ¿Cuántas mujeres tenía David? Como 1700 mujeres y 300 concubinas. Tanta mujer, y le tomaste la de ese hombre que era su única mujer. Y David dijo: qué miserable. Le dijo: ese hombre miserable eres tú. Habemos algunos quizás sí, que decimos: qué pecador, no merece. Papá, tú estás peor que él. ¿No te muerde la lengua cuando juzgas al otro? Porque así somos, ¿no? Ay, qué pecador. Ay, no, qué hipócrita. Ay, no, que ¿y tú? ¿No te ves a ti mismo? David así estaba, ciego. Pero el profeta le dijo: tú estás peor que él. Ese hombre eres tú, David, que tomaste a la mujer de Urías. Pero aquí vemos a David, hermanos, versículo 13 del 12. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿qué cosa? El niño iba a morir. Ese niño que tuvo, dice, va a morir. Morirá, dice el pasaje. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz.
cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y comió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, y después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas, llorabas, y muerto el niño te levantas y comiste pan. Respondió: ¿vive aún el niño? Y respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quizás si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no viene a mí. Hubo arrepentimiento de David. Hubo arrepentimiento. David dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Y sabe dónde lo volvemos a ver? En el Salmo 51, en el Salmo 51 y en el Salmo 32. El mismo David confesando su pecado. Y ahí David dice en el Salmo 32: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Hay dos formas de cubrir el pecado. La primera es: cúbrelo tú, pero te va a ir mal. La segunda: confiésalo al Señor y el Señor lo cubre. ¿Cuál quieres? Deja que el Señor cubre tu pecado. Pero ¿sabes cuándo va a cubrir tu pecado el Señor? Cuando se lo confieses. David confesó su pecado y el Señor lo perdonó. Solamente hay salvación por medio del arrepentimiento y la sangre de Cristo. El pecado siempre será desagradable a los ojos de Jehová. Versículo 27 del 11 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, el que se murió. Mas esto que David había hecho, ¿qué cosa? ¿Fue qué? El pecado siempre será desagradable a los ojos de Dios. Por muy pequeño que parezca. Si tú estás practicando un pecado, eres desagradable a los ojos de Dios. Y tus oraciones no van a ser contestadas. Tú sabes si estás practicando un pecado. Dios también lo sabe. No es agradable a los ojos que el hombre comete. Nunca será agradable el pecado a los ojos. Esto no agradó y esto fue desagradable ante los ojos de Dios. Siempre que tú pecas es desagradable a los ojos de Dios. Y termino: si en estos momentos estás viviendo un pecado o has estado tratando de ocultarlo, hoy es tu oportunidad de que lo confieses, te apartes de él y obtengas el perdón de Dios y la restauración. ¿Saben qué pasó cuando David confesó su pecado? Fue restaurado. Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 24. Y consoló, fíjate, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿qué cosa? El mejor de los hijos de Salomón nació con esta mujer. El mejor de los hijos de Salomón, el mejor de los hijos de David nació de esta relación. ¿Cuándo? Cuando Dios la bendijo, cuando Dios lo restauró. Pero le costó, sí le costó mucho. Dice el pasaje: y la consoló y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual, ¿qué cosa? Amó Jehová. Jehová amó a este niño. Y este niño amó a Jehová con todo su corazón. Si ustedes leen en Primera de Reyes capítulo 3, cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras.
¿Y Salomón qué le pidió? Sabiduría. Y le dijo, por cuanto no me pediste riqueza, ni salud, ni la vida de tus enemigos, aún así todo eso se lo dio el Señor. ¿Hubo un hombre más rico que Salomón? No, hermanos. Salomón fue el hombre más rico y el hombre más sabio. No ha habido otro más sabio que Salomón. ¿Y quién era Salomón? El niño que nació de esta relación entre David y Betsabé. ¿Cuándo? Cuando Dios lo restauró y lo perdonó. Ojo, no te estoy diciendo que si tienes una mujer y estás cometiendo adulterio te tienes que quedar con ella, no vayas a mala. Si tienes tu mujer, deja a aquella mujer, pide perdón y reconcíliate con tu esposa. Este era un caso único y Dios obró ahí a su manera. Pero yo te estoy diciendo hoy, si tú estás viviendo en pecado, hoy es tu oportunidad. Quizás hoy el Señor es la última vez que te habla y te dice, confiesa tu pecado. Y si tú quieres seguir viviendo en tu rebeldía, posiblemente el día de mañana o pasado tengas que pagar consecuencias muy altas y muy caras. Yo te animo y te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que te apartes de tu pecado. Quítale la cobija de encima, quítale la tierra de encima, deja de esconderlo. Dios sabe si eres fornicario. Dios sabe todas las veces que te has acostado con esa mujer que no es tu mujer. Dios te ha mirado. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No importa que lo hagas debajo de las cobijas, no importa que te metas debajo de la cama. Dios tiene sus ojos y te está mirando. Dios sabe si ves pornografía. Dios sabe si eres adúltero. Dios sabe si eres un ladrón. Dios sabe si eres un mentiroso. Dios sabe si murmuras de tu hermano. Dios lo sabe todo. Y Dios hoy te dice que Él te ama y que Él está dispuesto a perdonar tu pecado, no importa cuál sea. Pero Dios quiere que tú hagas lo que hizo David. Ve delante de Dios y dile, Señor, pequé contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Humíllate delante del Señor y Dios traerá restauración sobre tu vida. Pero es tu decisión. Dios quiere perdonarte, pero tú necesitas querer el perdón de Dios. Para esto es que tienes que arrepentirte. Y si quieres hacer una cita en la semana y venir a la oficina, ahí te espero. Y hablamos. Y sé libre de tu pecado. Deja de cargar con ese pecado sobre tu vida. Cierra tus ojos y vamos a orar, por favor. Mi buen Dios, en esta hora queremos darte gracias por tu presencia entre nosotros. Te alabamos y te adoramos, mi buen Dios. Dios, tú lo sabes todo, tú conoces nuestro corazón, nada podemos ocultarte. Y de antemano, Señor, quiero pedirte perdón en esta hora, Señor, por mis faltas que he cometido delante de ti. Y por aquellos pecados, Dios, que quizás de una forma, Señor, sin intención de hacerlo, he pecado contra ti. Quiero pedirte que me lo reveles y que me lo muestres, Señor, y poder entregarlos a ti. Dios del cielo, yo sé que tú tienes el deseo, Padre, de restaurar y perdonar la vida de cada uno que están aquí. Yo quiero pedirte, Padre, que en este momento tú hagas descender tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre este lugar, y que tú puedas, papá Dios, traer, Señor, salvación, restauración el día de hoy, como lo hiciste con David. Pero permite, Padre, que cada hombre y cada mujer, Padre, que hoy está aquí o que está en casa mirando esta transmisión, que ahí en su lugar, Padre, pueda doblar sus rodillas a ti, abrir su corazón a ti y pueda confesar con su boca, Padre, su pecado y su falta delante de ti, y que tú puedas hoy, Señor, traer restauración sobre su vida en el nombre de Jesucristo, Padre, y que tú puedas librarles, Padre,
de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Que tú puedas extender tu gracia y tu misericordia y puedas hacer menos tedioso y doloroso el proceso de la restauración sobre su vida. Pero ese hombre y esa mujer necesitan voluntariamente, Padre, reconocer su falta, reconocer su pecado, reconocer su iniquidad y venir delante de ti, Señor, y confesar su pecado delante de ti, Padre. Dejar de intentar ocultarlo como lo hizo David. Padre, David una y otra vez intentó ocultar su pecado, pero no lo pudo hacer, Señor, porque nada se puede esconder de tu presencia, Padre. Nada se puede esconder de tus ojos, Señor. No importa cuán oculto acometamos el pecado, tú lo ves todo, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos perdón. Padre, sé que tú traerás hoy restauración y que tú perdonarás todo pecado de adulterio, todo pecado de fornicación, todo pecado de tabaquismo, de drogadicción, de alcoholismo, de murmuración, de falta de perdón, de pornografía. Padre, tú, Señor, tienes el poder de perdonar, restaurar y lavar del pecado. Manifiéstate, Dios Todopoderoso. Haz la obra en esta hora, mi buen Dios, y trae restauración. Levanta a tu iglesia, levanta a tu pueblo y haz la obra, Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos en esta hora. Amén. Voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a entonar un canto.